Bienvenidos al canal El Susurro de los Siglos. Aquí viajamos al pasado para que puedas relajarte, aprender algo nuevo y dejarte llevar suavemente hacia el sueño. No olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque al final de esta conferencia probablemente ya estarás profundamente dormido. Cierra los ojos, respira lentamente y deja que la historia comience. Los celtas fueron uno de los pueblos más misteriosos y al mismo tiempo más influyentes del mundo antiguo. Durante siglos moldearon el paisaje cultural de Europa, dejando tras de sí un poderoso legado de mitos, arte y tradiciones espirituales. Sin embargo, a pesar de su importancia, dejaron sorprendentemente pocos registros escritos sobre sí mismos. Gran parte de lo que sabemos acerca de ellos proviene de la arqueología, de manuscritos medievales posteriores y de los relatos de observadores externos, como escritores griegos y romanos. En cuanto a su origen, los celtas formaban parte de la gran familia de pueblos indoeuropeos, un amplio grupo lingüístico y cultural que también incluye a los griegos, los pueblos germánicos, los eslavos y muchas otras sociedades antiguas. Esta herencia compartida todavía puede observarse en las similitudes entre lenguas, temas mitológicos y estructuras sociales que aparecen en amplias regiones de Eurasia. La historia temprana de los pueblos celtas está estrechamente relacionada con dos importantes culturas arqueológicas, la cultura de Hallstatt y la cultura de Latén. La cultura de Hallstatt, llamada así por la localidad de Hallstatt en la actual Austria, existió aproximadamente entre los siglos XII y V antes de nuestra era. Los arqueólogos descubrieron allí ricos cementerios que revelan una sociedad que ya mostraba muchas de las características que hoy asociamos con la civilización celta temprana. Estas tumbas contenían armas finamente elaboradas, joyas intrincadas y complejos rituales funerarios que sugieren la existencia de una sociedad jerárquica con élites poderosas y aristocracias guerreras. A partir de estos hallazgos arqueológicos, podemos observar la aparición de elementos culturales distintivos, largas espadas de hierro, escudos decorados, delicados ornamentos de bronce y objetos ceremoniales que reflejaban tanto el estatus social como las creencias espirituales. Estos descubrimientos nos ofrecen el primer vistazo a una cultura que pronto se expandiría por gran parte del continente europeo. Sin embargo, el verdadero florecimiento, a menudo descrito como la edad de oro de la civilización celta, está asociado con la cultura de Latén, que surgió alrededor del siglo V antes de nuestra era. Este periodo marcó una expansión impresionante de los pueblos celtas por toda Europa y el desarrollo de un estilo artístico y cultural altamente reconocible. El arte de Latén es especialmente famoso por sus líneas fluidas, complejos patrones geométricos e imágenes estilizadas de animales y criaturas míticas. Estos diseños aparecían en armas, joyas, armaduras y objetos ceremoniales, creando una cultura visual que era al mismo tiempo elegante y profundamente simbólica. Incluso hoy, muchos de estos motivos siguen siendo representaciones icónicas del arte celta. Durante esta época, los celtas alcanzaron el punto más alto de su influencia política y cultural. Su mundo se extendía por un territorio enorme. Las tribus celtas habitaban tierras que hoy corresponden a la Francia moderna, Gran Bretaña e Irlanda, amplias regiones de la península ibérica, así como territorios que actualmente pertenecen a Alemania, Austria, Suiza y la República Checa. Algunos grupos celtas incluso migraron hacia el norte de Italia y la península balcánica, llevando su cultura a lugares donde entraron en contacto, y con frecuencia en conflicto, con otras poderosas civilizaciones del mundo antiguo. A pesar de esta enorme presencia geográfica, los celtas nunca formaron un imperio centralizado ni un estado unificado. En cambio, su sociedad estaba organizada en numerosas tribus y clanes independientes, cada uno gobernado por sus propios líderes, élites guerreras y autoridades espirituales. Estas tribus compartían ciertas tradiciones culturales, lenguas y creencias religiosas, pero la unidad política en todo el mundo celta nunca llegó a consolidarse por completo. Sin embargo, fue precisamente esta estructura descentralizada la que dio a la sociedad celta su carácter dinámico y adaptable. Sus tribus eran capaces de moverse, expandirse y transformarse según las circunstancias cambiantes.
A través del comercio, las migraciones y, en ocasiones, la conquista, la cultura celta se difundió ampliamente, dejando una huella que influiría en Europa durante siglos. Y en el corazón de esta civilización se encontraba una de sus instituciones más misteriosas y poderosas, los druidas, los líderes espirituales y guardianes del conocimiento celta, cuyo papel en la sociedad no solo moldearía la religión, sino también la ley, la educación y la preservación de la sabiduría antigua. Pero esa es una historia que exploraremos a continuación. El mundo celta no era un estado único y centralizado, sino más bien un conjunto de tribus independientes unidas por una cultura, lengua y tradiciones religiosas comunes. Cada tribu mantenía su propia autonomía e identidad regional, desarrollando costumbres distintivas y características locales, aunque seguían formando parte de una esfera cultural celta más amplia. Uno de los episodios más dramáticos relacionados con la historia de los celtas y que influyó profundamente en cómo otras civilizaciones los percibieron, fue el saqueo de Roma. En el año 390 a.C., un ejército celta liderado por el caudillo Breno invadió la ciudad y la capturó después de derrotar a las fuerzas romanas en la batalla del río Alia. Para los romanos, este acontecimiento fue uno de los momentos más traumáticos de su historia temprana. El recuerdo de esta catástrofe marcaría su pensamiento político durante siglos. Según una famosa leyenda romana, la ciudad se salvó de la destrucción total gracias a los gansos sagrados de la diosa Juno. Cuenta la historia que, cuando los guerreros celtas intentaron lanzar un ataque sorpresa durante la noche contra la colina del Capitolio, los gansos comenzaron a graznar con fuerza, despertando a los defensores romanos y permitiéndoles repeler el asalto. Finalmente, los romanos se vieron obligados a negociar con los invasores y pagar un enorme rescate en oro para conseguir su retirada. Durante el momento de pesar el oro, Breno supuestamente arrojó su espada sobre la balanza y pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria romana: Vae victis, que significa «ay de los vencidos». La humillación dejó una profunda marca psicológica en la sociedad romana. A partir de ese momento, la cultura política de Roma desarrolló un temor y una hostilidad duraderos hacia los pueblos celtas. En muchos textos romanos, los celtas fueron retratados como enemigos peligrosos, impredecibles y bárbaros, una imagen que influiría en los relatos históricos durante generaciones. Sin embargo, los celtas eran mucho más que una sociedad guerrera. Su civilización mostraba un nivel notablemente alto de desarrollo cultural y económico. Las comunidades celtas estaban profundamente integradas en redes comerciales de larga distancia que las conectaban con el mundo mediterráneo. Mantenían un activo intercambio con las colonias griegas y con las ciudades etruscas de Italia, comerciando bienes, metales e ideas artísticas. Los celtas eran especialmente famosos por su habilidad como maestros metalúrgicos. Su dominio de la tecnología del hierro les permitió producir armas de calidad excepcional, así como joyas y objetos decorativos de gran complejidad. Las espadas, cascos, torques y ornamentos celtas se hicieron famosos en toda Europa y eran muy valorados incluso más allá de los territorios celtas. Su artesanía no solo reflejaba una gran habilidad técnica, sino también una visión artística distintiva. Las líneas fluidas y los complejos patrones del trabajo en metal celta revelan una cultura que valoraba profundamente la belleza, el simbolismo y el diseño refinado. La sofisticación económica de las sociedades celtas también puede observarse en el hecho de que muchas de ellas acuñaban sus propias monedas. La existencia de moneda sugiere la presencia de sistemas comerciales estructurados, mercados organizados y jerarquías sociales que incluían élites ricas y centros artesanales especializados. Otro elemento clave que resalta tanto la singularidad como la perdurable herencia de la cultura celta es el idioma. Históricamente, las lenguas celtas se dividen en dos grandes grupos. El primero está formado por las lenguas celtas continentales, que en el pasado se hablaban en gran parte de Europa continental, pero que finalmente desaparecieron tras la conquista romana. Entre ellas se encontraban el galo y la lengua de los celtíberos en la península ibérica. El segundo grupo incluye las lenguas celtas insulares, que se desarrollaron en las Islas Británicas y han sobrevivido hasta la era moderna.
Entre ellas se encuentran el irlandés, el galés, el gaélico escocés y el bretón. Incluso hoy en día, estas lenguas continúan hablándose y preservándose, lo que demuestra que el legado cultural de los celtas sigue vivo en la vida cotidiana de varias comunidades europeas. A pesar de su enorme impacto cultural, nuestro conocimiento sobre el mundo celta sigue siendo fragmentario. Las principales fuentes que describen la sociedad celta provienen de autores antiguos, la mayoría de ellos romanos. Una de las fuentes más importantes es Julio César, quien escribió descripciones detalladas sobre la vida, la política y la religión de los celtas en su obra Commentari de Bello Gallico, La Guerra de las Galias. En estos textos, César describe la estructura de las tribus celtas, su jerarquía social y especialmente el papel de los druidas dentro de su sociedad. Sin embargo, estos relatos deben leerse con cautela. Los romanos escribían sobre los celtas como enemigos militares, y sus descripciones a menudo exageran ciertos aspectos o presentan a la sociedad celta desde una perspectiva hostil. Una segunda fuente crucial de información proviene de la arqueología. Las excavaciones de asentamientos celtas, fortalezas en colinas, tumbas y lugares rituales han revelado una gran cantidad de información sobre su cultura material. Gracias a estos descubrimientos, los historiadores han podido reconstruir aspectos de la vida cotidiana celta, su organización social y sus tradiciones artísticas. Finalmente, una tercera fuente importante consiste en manuscritos irlandeses medievales escritos siglos después por monjes cristianos. Estos textos preservan muchos de los antiguos mitos, leyendas e historias heroicas que originalmente formaban parte de la tradición oral celta. Es importante recordar que los propios celtas rara vez escribían sus historias religiosas o mitológicas. Su cultura dependía en gran medida de la transmisión oral, en la que el conocimiento, la historia y la mitología se transmitían de generación en generación a través de narradores, poetas y sobre todo de los druidas. Por esta razón, gran parte de lo que sabemos sobre la religión y la mitología celtas es el resultado de una cuidadosa reconstrucción basada en registros escritos posteriores, registros que inevitablemente fueron filtrados a través de la visión del mundo de los escribas cristianos. Aún así, estos fragmentos nos permiten vislumbrar un universo espiritual rico y complejo, un mundo lleno de dioses poderosos, misteriosos otros mundos, héroes legendarios y sabiduría antigua custodiada por los enigmáticos druidas. Y es precisamente este mundo mitológico el que comenzaremos a explorar a continuación. Esto es justamente lo que hace que la mitología celta sea tan única y al mismo tiempo tan difícil de estudiar para los historiadores. Lo que poseemos hoy no es un texto antiguo completamente auténtico escrito por los propios celtas, sino más bien una compleja mezcla cultural, una fusión de tradiciones orales muy antiguas y las interpretaciones de los escribas medievales que registraron estas historias siglos después. Como resultado, la mitología celta nos llega a través de múltiples capas de historia, donde las creencias ancestrales se entrelazan con la visión del mundo propia de la Edad Media. Para comprender realmente estos mitos, primero debemos reconocer que los celtas percibían la estructura de la realidad de una manera muy distinta a como suele entenderla el mundo moderno. Para ellos, la existencia no estaba dividida en dos categorías claras, lo físico y lo espiritual. En cambio, el universo era visto como una realidad compuesta por múltiples capas, llena de fuerzas invisibles, dimensiones ocultas y seres misteriosos que coexistían junto al mundo humano. Los investigadores modernos, al intentar reconstruir esta visión del mundo, suelen describir el cosmos celta como formado por tres grandes niveles: el mundo de los humanos, el mundo sobrenatural y el mundo de los muertos. Sin embargo, es importante aclarar que esta estructura no proviene directamente de un único documento celta antiguo. Más bien, se trata de una reconstrucción académica basada en el estudio de leyendas irlandesas y galesas, en evidencias arqueológicas y en comparaciones con otras tradiciones indoeuropeas antiguas. Los propios celtas no dejaron un manual sistemático o un libro que explicara la estructura del universo.
Su comprensión de la realidad estaba integrada en mitos, rituales y tradiciones orales transmitidas de generación en generación. El primer nivel, y el más familiar, era el mundo de los humanos. Este era el plano visible de la vida cotidiana, donde las tribus celtas desarrollaban su existencia. Era un mundo de jefes y guerreros, de druidas y narradores, de agricultores, artesanos y comerciantes. Las personas construían sus hogares, cultivaban la tierra, formaban familias y participaban tanto en la guerra como en las celebraciones comunitarias. La vida en la sociedad celta giraba en torno a los ciclos de las estaciones, las reuniones tribales y los ritmos de la naturaleza. Las aldeas y fortalezas en las colinas eran centros de actividad donde la gente trabajaba, fabricaba herramientas y adornos y se preparaba para festividades que marcaban los momentos clave del año. Sin embargo, incluso dentro de este mundo aparentemente cotidiano, los celtas creían que lo sobrenatural nunca estaba demasiado lejos. Se pensaba que fuerzas invisibles rodeaban la vida humana en todo momento. Los paisajes naturales, bosques, ríos, lagos y colinas a menudo se consideraban habitados por poderes espirituales. La frontera entre el mundo humano y otros reinos no era sólida ni permanente. Era delgada y permeable, capaz de abrirse bajo las condiciones adecuadas. El segundo nivel del cosmos celta era el mundo sobrenatural, a menudo llamado el otro mundo. Se trataba de una dimensión mágica que existía paralelamente al mundo humano, pero permanecía oculta a la vista ordinaria. Se creía que solo podía accederse a ella en momentos especiales, mediante rituales sagrados o en ciertos lugares misteriosos. En la tradición irlandesa, estos lugares eran conocidos como Side, antiguos montículos o colinas que salpicaban el paisaje. Para los celtas no eran simples formaciones naturales, sino entradas a un reino oculto bajo la tierra. Dentro de estas colinas se creía que habitaban seres sobrenaturales, entidades poderosas que más tarde serían recordadas en el folclore como el pueblo de las hadas. En épocas más antiguas, es posible que estas figuras fueran consideradas antiguos dioses o espíritus divinos. Los celtas creían que estos Side funcionaban como puertas o portales hacia otra dimensión, situada justo al lado de nuestro propio mundo. Se pensaba que los habitantes de este reino mágico podían moverse libremente entre su mundo y el de los humanos. Podían aparecer de repente, interactuar con las personas, ofrecer regalos o desafíos, e incluso llevarse a los humanos a su misterioso dominio. Del mismo modo, los humanos también podían, en ocasiones, cruzar hacia ese otro mundo, a veces por accidente, otras por la voluntad de poderes superiores, o mediante rituales sagrados guiados por los druidas. El tercer nivel de esta sorprendente cosmología era el mundo de los muertos. A diferencia de muchas tradiciones religiosas posteriores que describen la vida después de la muerte como un lugar de juicio o castigo, la visión celta del más allá era a menudo mucho más positiva. Para los celtas, el reino de los muertos no era necesariamente una tierra de sufrimiento. Más bien se imaginaba con frecuencia como un lugar de abundancia, belleza y alegría eterna, una especie de paraíso más allá de los límites del tiempo. La mitología irlandesa conserva varios nombres para estos lugares. Uno de los más famosos es Tir na Nog, que suele traducirse como la tierra de la juventud eterna. En esta isla mítica no existían el envejecimiento, la enfermedad ni la muerte. El tiempo fluía de manera diferente, y quienes alcanzaban sus costas podían experimentar una vitalidad y felicidad infinitas, donde siempre suena la música, los banquetes nunca terminan, y héroes y dioses viven en prosperidad eterna. Estos mundos encantados no necesariamente estaban lejos en términos físicos. En muchas historias celtas existen justo más allá del horizonte de la percepción ordinaria, ocultos en la niebla, bajo las colinas o al otro lado de mares misteriosos. De esta manera, el universo celta se imaginaba como un sistema vivo e interconectado de mundos, donde humanos, espíritus, dioses y muertos coexistían dentro de un vasto y misterioso paisaje cósmico. Y dentro de este mundo, se creía que un grupo de personas comprendía estas capas ocultas mejor que nadie,
los druidas, los líderes espirituales y guardianes del conocimiento sagrado en la sociedad celta. Sin embargo, en la visión celta del mundo, el reino de los muertos no era simplemente un destino al que viajaban las almas después de la muerte. Se entendía de una manera mucho más amplia como parte de esa misma dimensión sobrenatural que coexistía junto al mundo humano. Dentro de este espacio misterioso podían moverse no solo los muertos, sino también héroes vivos, espíritus poderosos e incluso los propios dioses. Una de las características más notables de la cosmología celta era la creencia de que las fronteras entre el mundo humano y el reino sobrenatural eran altamente permeables. Estos mundos no estaban completamente separados entre sí. Por el contrario, existían muy cerca uno del otro, a veces superpuestos y en ciertas ocasiones abriéndose mutuamente. Según las antiguas creencias celtas, había momentos específicos del año en los que estas fronteras se volvían especialmente delgadas. En esos momentos, las barreras invisibles entre los mundos podían casi desaparecer por completo. Uno de los más importantes de estos momentos era el Festival de Samhain, que marcaba la transición del otoño hacia el invierno. En la tradición irlandesa, Samhain no era solo una celebración estacional, sino que se consideraba el comienzo del nuevo año. Durante Samhain se creía que el mundo de los humanos y el de los espíritus se acercaban extraordinariamente. Los espíritus de los antepasados, los misteriosos seres de los Ide e incluso entidades divinas podían cruzar libremente hacia el mundo humano. Su presencia podía traer bendiciones y protección, pero también podía provocar peligros o desgracias. Para atravesar este delicado momento entre mundos, los celtas realizaban diversos rituales destinados a mantener la armonía entre los humanos y las fuerzas sobrenaturales que los rodeaban. Se encendían hogueras sagradas, se hacían ofrendas y se celebraban ceremonias para honrar a los espíritus y obtener su favor. Estos rituales buscaban asegurar protección, prosperidad y buena fortuna para el año que comenzaba. Curiosamente, Samhain es considerado el antiguo precursor del Halloween moderno. Muchas tradiciones actuales, como disfrazarse o ir de puerta en puerta pidiendo dulces, pueden rastrearse hasta antiguos rituales de protección. En tiempos antiguos, los disfraces se utilizaban para confundir o ahuyentar a los espíritus errantes, mientras que las ofrendas de comida se entregaban para apaciguar a los visitantes sobrenaturales y honrar a los muertos. Otro festival importante en el calendario celta era Beltane, celebrado en primavera. Mientras Samhain marcaba el comienzo de la mitad oscura del año, Beltane simbolizaba la llegada de la estación luminosa y fértil. Al igual que Samhain, Beltane también se consideraba un momento en el que las fronteras entre los mundos se abrían, pero la naturaleza de estos encuentros era distinta. En lugar de centrarse en espíritus inquietos o almas ancestrales, Beltane estaba asociado con la fertilidad, el crecimiento y la bendición divina. Durante las celebraciones de Beltane se encendían enormes hogueras en las colinas, visibles a lo largo del paisaje. Las comunidades se reunían para participar en rituales, procesiones y festividades colectivas. Una de las tradiciones más llamativas consistía en hacer pasar al ganado entre dos fuegos sagrados. Este ritual se creía que purificaba a los animales de enfermedades, alejaba a los espíritus dañinos y garantizaba su salud durante la próxima temporada agrícola. Un ganado sano significaba prosperidad, estabilidad y abundantes cosechas para toda la comunidad. Beltane también era un momento de celebración y renovación. Los jóvenes bailaban, celebraban banquetes y participaban en ceremonias que simbolizaban la fertilidad, la vitalidad y el florecimiento de la vida. En muchos sentidos, el festival representaba el despertar de la naturaleza después de la larga oscuridad del invierno. Un aspecto importante de la visión celta del mundo es que no dividía el universo en una oposición absoluta entre el bien y el mal. A diferencia de muchas religiones posteriores, la mitología celta rara vez presenta a sus dioses o espíritus como completamente benevolentes o completamente malignos. En cambio, las divinidades eran complejas e impredecibles. Un dios podía traer prosperidad un día y destrucción al siguiente.
Un espíritu podía ofrecer protección y guía, pero también causar problemas o desgracias. Mucho dependía del comportamiento de los propios humanos. Si respetaban las tradiciones, honraban a los espíritus y realizaban los rituales necesarios para mantener el equilibrio entre los mundos. Entre las muchas tradiciones preservadas del mundo celta, la mitología irlandesa es una de las más detalladas y sistemáticamente registradas. Proporciona algunos de los relatos más ricos que han sobrevivido sobre las antiguas creencias celtas. En el centro de muchos ciclos mitológicos irlandeses se encuentra un grupo misterioso y poderoso conocido como los Tuatha de Danann, que suele traducirse como el pueblo de la diosa Danu. Según la leyenda, estos seres no eran humanos comunes, sino una raza sobrenatural dotada de poderes y conocimientos extraordinarios. Se los describía como maestros de la magia, la sabiduría y la artesanía, y desempeñaban un papel central en la formación de la historia mítica de Irlanda. Cabe señalar, sin embargo, que la diosa Danu en sí misma no aparece de manera prominente en las fuentes irlandesas que han llegado hasta nosotros. Más que una figura mitológica plenamente desarrollada, con relatos detallados, se cree que representa una deidad ancestral hipotética, una especie de madre simbólica de la cual se pensaba que descendía esta raza divina. A pesar de la escasez de referencias directas a ella, los Tuatha de Danann se convirtieron en uno de los grupos mitológicos más importantes de la tradición celta, representando una civilización de seres divinos cuyas historias resuenan a lo largo de las leyendas irlandesas. Y su llegada a Irlanda, según los antiguos mitos, fue extraordinaria. De acuerdo con las antiguas sagas irlandesas, los Tuatha de Danann llegaron a Irlanda después de largas y misteriosas peregrinaciones. Su llegada fue todo menos ordinaria. Las leyendas los describen apareciendo en extrañas embarcaciones rodeadas de una niebla mágica, tan densa que nadie pudo ver claramente cómo arribaron. Una versión conservada en el texto medieval conocido como Lebor Gabála Érenn o el libro de las invasiones de Irlanda incluye un detalle especialmente llamativo. Después de desembarcar en la isla, los Tuatha de Danann quemaron sus barcos, declarando simbólicamente que no habría retorno. Desde ese momento, Irlanda sería su hogar permanente. Una vez establecidos en la isla, los Tuatha de Danann pronto entraron en conflicto con los habitantes que ya vivían allí, un pueblo conocido en los mitos como los Fir Bolg. Este enfrentamiento se convirtió en uno de los episodios centrales de la mitología irlandesa y se recuerda como la primera batalla de Mag Tuired. En esta batalla, los Tuatha de Danann finalmente resultaron victoriosos. Sin embargo, su rey y líder, Nuada, sufrió una grave herida durante el combate. Perdió un brazo. Según las antiguas costumbres celtas, un rey debía poseer perfección física. Un gobernante herido o con alguna discapacidad física no podía ocupar legítimamente el trono. Por esta razón, Nuada se vio obligado a abdicar tras la batalla. Más tarde, hábiles artesanos le fabricaron un brazo mágico de plata, lo que le permitió recuperar su integridad física. Desde entonces fue conocido como Nuada Ergetlam, Nuada de la mano de plata, una de las figuras más emblemáticas de la mitología irlandesa. Tras su victoria sobre los Firbolg, los Tuatha de Danann obtuvieron el control de la isla. Pero su dominio pronto fue desafiado nuevamente en otro conflicto legendario conocido como la Segunda Batalla de Mag Tuired. Esta vez, sus enemigos eran los fomorianos, seres misteriosos y a menudo monstruosos, asociados con el mar, el caos y las fuerzas oscuras de la naturaleza. En la mitología irlandesa, los fomorianos suelen representarse como poderes antiguos y destructivos que se oponen al orden establecido por los Tuatha de Danann. En el centro de este mito se encuentra uno de los grandes héroes del panteón celta, el dios Lugh, una figura asociada con la habilidad, la maestría y el brillo divino. Durante la batalla, Lugh se enfrenta y derrota al temible líder fomoriano Balor, un gigante con un solo ojo devastador. En muchas versiones de la historia,
El ojo de Valor tenía el poder de liberar destrucción allí donde miraba. Lugh finalmente lo vence lanzando un proyectil que golpea su ojo mortal, superando simbólicamente las fuerzas del caos y la oscuridad. Esta victoria representa el triunfo de un nuevo orden divino y la consolidación de los Tuatha de Danann como el poder sobrenatural dominante en Irlanda. Según los mitos, estos misteriosos recién llegados no llegaron con las manos vacías. Trajeron consigo 4 tesoros mágicos, cada uno dotado de poderes extraordinarios y un profundo significado simbólico. El primero de ellos era la lanza de Lugh. Esta arma legendaria se decía que era imparable en combate. Nunca fallaba su objetivo y siempre derrotaba a su enemigo, haciendo que su portador fuera casi invencible. La lanza simbolizaba el poder divino, la precisión y la victoria inevitable. El segundo artefacto era la espada de Nuada, el arma del rey de la mano de plata. La espada representaba la autoridad y el derecho legítimo al trono. Ningún oponente podía escapar de su golpe, y se creía que poseía una inmensa fuerza mágica. El tercer objeto era la famosa piedra de Fal, conocida también como la piedra del destino. Según la leyenda, la piedra emitía un fuerte rugido cada vez que el verdadero rey de Irlanda la tocaba. De esta manera, la piedra servía como una prueba sobrenatural de legitimidad y garantizaba que el poder pasara únicamente al gobernante legítimo. El cuarto tesoro era el caldero del Dagda, perteneciente a uno de los dioses más poderosos del panteón celta, el gran dios Dagda. Este caldero mágico poseía una propiedad extraordinaria. Nadie que se acercara a él se marchaba con hambre. Siempre contenía suficiente comida para alimentar a todos los que acudían a él. El caldero simbolizaba la abundancia, la generosidad y la fertilidad eterna de la tierra. Durante muchas generaciones, según la tradición mitológica, los Tuatha de Danann gobernaron Irlanda, pero con el tiempo su dominio llegó a su fin. Según las leyendas irlandesas posteriores, fueron derrotados por un nuevo pueblo, conocido como los milesios, a menudo descritos como los hijos de Mil de España. Se decía que estos recién llegados procedían de la península ibérica y que eran considerados por los escritores medievales los antepasados de los propios irlandeses. Esta idea probablemente refleja el intento de los eruditos medievales de conectar la historia de Irlanda con el relato más amplio de la historia bíblica y clásica. Tras su derrota, los Tuatha de Danann no desaparecieron por completo. En cambio, las leyendas cuentan que se retiraron bajo la tierra, estableciéndose dentro de las misteriosas colinas y túmulos funerarios que se encuentran por todo el paisaje irlandés, los mismos Side, que se creía que servían como puertas hacia el otro mundo. Con el paso del tiempo, en el folclore posterior y en las narraciones medievales, estos antiguos seres divinos fueron reinterpretados gradualmente como el pueblo de las hadas. Esta transformación refleja la mezcla entre las antiguas creencias paganas y las tradiciones populares que se desarrollaron en Irlanda cristiana. Desde una perspectiva histórica, muchos investigadores creen que las historias de los Tuatha de Danann pueden conservar ecos lejanos de acontecimientos reales, quizá recuerdos de antiguas migraciones, transformaciones culturales o cambios de poder entre las primeras sociedades de Irlanda. Como ocurre con muchas tradiciones mitológicas, estas leyendas no describen necesariamente hechos históricos literales, pero a menudo contienen reflejos simbólicos del pasado, preservados en el lenguaje del mito y de la narración. Y a través de estas historias, las misteriosas figuras de los Tuatha de Danann continúan viviendo, en algún lugar entre la historia, la leyenda y la imaginación del mundo antiguo. Algunos estudiosos han propuesto hipótesis interesantes que sugieren que los Tuatha de Danann podrían reflejar recuerdos lejanos de migraciones antiguas en la Europa prehistórica. Algunos investigadores incluso han intentado relacionarlos con los portadores de culturas de la Edad del Bronce, o con otros pueblos tempranos que pudieron haber llegado a Irlanda mucho antes de que existieran registros históricos. Sin embargo, es importante subrayar que no existe evidencia arqueológica directa que confirme estas conexiones. Por ahora, estas interpretaciones siguen siendo intentos especulativos de explicar las narraciones mitológicas a través del prisma de posibles acontecimientos históricos.
Entre las muchas figuras divinas de la mitología irlandesa, una de las más veneradas y fascinantes fue el dios Lugh. Lo que hace a Lugh particularmente extraordinario es que encarna una asombrosa variedad de talentos y habilidades. En los textos antiguos suele aparecer con el título de Lugh de las muchas habilidades, o Lugh el de muchos artes. Esta descripción no es simplemente un apodo poético, es clave para comprender su papel dentro de la mitología celta. Lugh no estaba definido por un único dominio. Representaba la maestría misma. Era al mismo tiempo un guerrero de gran fuerza, un brillante artesano, un poeta talentoso y un poderoso mago. Los mitos destacan que prácticamente no existía arte, oficio o habilidad que Lugh no dominara. Esta universalidad lo convirtió en una de las figuras más admiradas y queridas del panteón celta. Más allá de sus múltiples talentos, Lugh también estaba estrechamente relacionado con la fertilidad y el ciclo agrícola. En su honor, los antiguos celtas celebraban el festival del Lugh Nasad, una de las festividades más importantes del calendario celta. Esta celebración tenía lugar a comienzos de agosto y marcaba el inicio de la temporada de cosecha. Según la mitología irlandesa, Lugh instituyó este festival en memoria de su madre adoptiva Tailtiu, quien murió después de despejar grandes extensiones de tierra para que las personas pudieran cultivarlas. Este detalle refuerza la conexión del festival con la agricultura, la fertilidad y la transformación de la naturaleza salvaje en campos fértiles. Durante el Lugh Nasad, las comunidades se reunían para celebrar grandes ferias, competiciones atléticas, juegos y festividades. Se organizaban mercados, se establecían alianzas y las personas celebraban la abundancia que traía la temporada de cosecha. Algunos investigadores han sugerido que Lugh podría reflejar un antiguo arquetipo solar indoeuropeo, vinculándolo simbólicamente con el sol y la luz. Sin embargo, es importante señalar que en los textos irlandeses conservados, Lugh nunca es descrito explícitamente como un dios solar. Su posible relación con el sol sigue siendo una interpretación moderna basada en el simbolismo de su nombre, sus funciones y las comparaciones con una deidad gala de nombre similar. Otra figura central y extremadamente importante en la mitología irlandesa es el dios Dagda. Su nombre suele traducirse como el buen dios. Sin embargo, el término bueno aquí no debe entenderse en el sentido moderno de amabilidad o suavidad. En el contexto celta, se refiere más bien a grandeza, poder y autoridad suprema. Dagda representaba una combinación de fuerza terrenal y realeza sagrada. Era una figura de enorme poder, asociada tanto con el mundo natural como con el orden divino. Uno de los símbolos más famosos de Dagda era su enorme masa mágica, que tenía dos extremos diferentes. Con uno de ellos podía matar a sus enemigos, mientras que con el otro tenía el poder de devolver la vida a los muertos. Esta dualidad reflejaba su papel como fuerza tanto de destrucción como de renovación. Otro atributo importante de Dagda era el caldero mágico de la abundancia, un recipiente con la extraordinaria capacidad de alimentar a cualquiera que se acercara a él. El caldero nunca se vaciaba, y nadie que acudiera a él se marchaba con hambre. Simbolizaba la nutrición infinita, la generosidad y la fertilidad de la tierra. Dagda también poseía un arpa mágica llamada Waithne. Este instrumento encantado tenía el poder de controlar las estaciones del año. Cuando Dagda tocaba el arpa, los ciclos naturales respondían, trayendo la primavera, el verano, el otoño o el invierno. Curiosamente, en los mitos, Dagda suele aparecer representado como una figura grande, incluso algo rústica o tosca. A veces se le describe como corpulento o de aspecto simple. Esta imagen subraya su conexión con las fuerzas primordiales de la Tierra, más que con una perfección celestial distante. En muchos sentidos, Dagda encarnaba el ideal de un poderoso gobernante terrenal,
capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza y garantizar la prosperidad y el bienestar de su pueblo. Una figura muy diferente pero igualmente poderosa dentro del panteón celta es Morrigan, la diosa de la guerra y del destino. Para los antiguos irlandeses, la guerra no era simplemente un conflicto humano, sino también una manifestación de la voluntad divina y del destino. Morrigan personificaba esta dimensión aterradora e impredecible de la batalla. Se creía que ella podía influir en el resultado de las guerras, determinando qué guerreros sobrevivirían y cuáles caerían en el campo de batalla. Una de las características más llamativas de Morrigan era su capacidad de aparecer en forma de cuervo, o incluso como una bandada de cuervos. La presencia de estas aves solía interpretarse como un presagio ominoso, anunciando muerte, destrucción o derrota. Morrigan también se asocia con frecuencia con una forma triple, aunque es importante comprender que esto no siempre significa una única diosa con 3 aspectos. En algunas tradiciones aparece como una de 3 hermanas divinas, cada una representando diferentes elementos de la guerra, el destino y la muerte. En otras versiones, estas figuras se fusionan bajo el nombre común de Morrigan, simbolizando la naturaleza compleja y multifacética de la batalla y del destino. Otra de las grandes deidades de la mitología irlandesa es Manannán Mac Lir, el dios del mar. Su nombre significa literalmente Manannán, hijo del mar. Como gobernante del océano, poseía un profundo conocimiento de la magia y estaba especialmente asociado con la niebla y las ilusiones. Se decía que Manannán tenía el poder de cubrir islas enteras con densas brumas, ocultándolas de los ojos de los extraños. Mediante esta magia, podía hacer que territorios completos desaparecieran de la vista. También poseía una embarcación mágica conocida como el Barrendero de las Olas, un barco que podía desplazarse por el mar sin velas ni remos, guiado únicamente por poder sobrenatural. Otro de sus objetos mágicos era una capa hecha de niebla, con la cual podía ocultar mundos y reinos enteros, volviéndolos invisibles. Manannán también desempeñaba un papel fundamental como guía entre los diferentes mundos. Gracias a su magia, tanto héroes como mortales comunes podían viajar a las tierras encantadas del otro mundo y regresar con seguridad. Esta figura refleja profundamente la visión del mundo insular de la antigua Irlanda, donde el mar representaba al mismo tiempo una frontera y un camino, un espacio misterioso que separaba el mundo humano de los reinos sobrenaturales, pero que también servía como la ruta que los conectaba. En conjunto, estas figuras divinas representan algunos de los valores simbólicos fundamentales de la antigua cultura irlandesa: la versatilidad y el potencial de la habilidad humana, la fertilidad y la abundancia de la tierra, el carácter inevitable del destino y la guerra, y el poder misterioso del mar que conecta el mundo visible con los reinos invisibles. Juntas forman un sistema de creencias rico y complejo, que refleja la imaginación profunda y la visión del mundo de los antiguos pueblos celtas. La tradición gala, a diferencia de la irlandesa, ha llegado hasta nosotros principalmente a través de descubrimientos arqueológicos y de los escritos de autores clásicos. Esto se debe en gran parte a que los propios galos casi no dejaron textos religiosos escritos. Curiosamente, los galos no eran un pueblo analfabeto. Conocían la escritura y utilizaron distintos alfabetos a lo largo del tiempo. En el sur de la Galia, algunas inscripciones se escribían utilizando el alfabeto griego, probablemente debido al contacto con colonias griegas en la costa mediterránea. Más tarde, cuando la influencia romana se extendió por la región, el alfabeto latino comenzó a utilizarse con mayor frecuencia. Sin embargo, según el testimonio de Julio César, los druidas prohibían deliberadamente que el conocimiento sagrado se registrara por escrito. Las enseñanzas religiosas, los rituales y las ideas filosóficas se preservaban exclusivamente a través de la tradición oral. Esta norma garantizaba que el conocimiento espiritual permaneciera bajo el control de la clase druídica y no pudiera ser fácilmente accesible para los forasteros. Como consecuencia,
Muchas de las inscripciones y altares de piedra descubiertos por los arqueólogos no pertenecen al periodo celta independiente, sino más bien a la época romana, cuando las tradiciones religiosas celtas ya habían comenzado a mezclarse con los cultos romanos. Debido a esta mezcla histórica, nuestro conocimiento de la religión gala es muy fragmentario. Muchos dioses solo son conocidos por una o dos breves inscripciones, a veces poco más que un nombre grabado en piedra. Esto hace que reconstruir la estructura completa del panteón celta resulte extremadamente difícil. Entre los dioses galos, una de las figuras más destacadas es Taranis, una deidad fuertemente asociada con el trueno y las fuerzas celestes del cielo. Evidencias de su culto se han encontrado en amplias regiones de la Galia, lo que sugiere que su veneración estaba muy extendida. En las representaciones artísticas, Taranis suele simbolizarse mediante dos imágenes poderosas, la rueda y el rayo. Ambos símbolos transmitían ideas de autoridad cósmica y poder divino. La rueda aparece con frecuencia en la simbología celta. Algunos investigadores la interpretan como una representación del sol o del orden celestial, mientras que otros creen que puede simbolizar el movimiento del cielo o el ciclo del tiempo. Su significado exacto, sin embargo, sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos. Una referencia literaria importante sobre Taranis aparece en los escritos del poeta romano Lucano, quien lo mencionó junto a otras deidades celtas. Lucano afirmaba que los galos realizaban sacrificios humanos en honor a estos dioses. Sin embargo, estos relatos deben tratarse con cautela. Los autores romanos a menudo describían las religiones extranjeras, enfatizando su supuesta barbarie. Estas descripciones pueden reflejar propaganda romana o malentendidos culturales, más que una representación fiel de las prácticas religiosas celtas. Otra figura misteriosa del panteón galo es el dios Esus. Nuestro conocimiento sobre Esus proviene principalmente de relieves escultóricos, entre ellos el famoso Pilar de los Navegantes, descubierto en París. En estas imágenes, Esus aparece talando un árbol con un hacha, una escena que ha intrigado a los estudiosos durante generaciones. El significado exacto de esta escena sigue siendo incierto. Algunos investigadores creen que podría simbolizar una conexión con la fuerza vital de la naturaleza, o quizás con el árbol cósmico del mundo, un eje mítico que une los distintos niveles de la existencia. Otros sugieren que podría representar un acto ritual relacionado con el sacrificio o la renovación. Debido a que la evidencia conservada está en limitada, todavía no existe una interpretación definitiva, y el simbolismo de Esus continúa siendo una de las cuestiones más abiertas y fascinantes en los estudios sobre la religión celta. Una tercera deidad importante del mundo galo era Teutates. Su nombre proviene de una antigua raíz indoeuropea que significa tribu o pueblo. Esto sugiere que su función principal era la de protector de la comunidad, un dios estrechamente vinculado con el bienestar y la unidad del grupo. Los escritores romanos a menudo identificaban a Teutates con el dios romano Marte, destacando su papel como protector en tiempos de guerra. Sin embargo, muchos investigadores modernos creen que su función era más amplia, incluyendo no solo la guerra, sino también la cohesión social y la identidad colectiva de la tribu. Curiosamente, Julio César escribió que los galos veneraban por encima de todos a Mercurio. Sin embargo, muchos investigadores actuales consideran que César probablemente no se refería al dios romano Mercurio en sentido estricto. Lo más probable es que utilizara ese nombre como una etiqueta conveniente para referirse a una deidad celta local cuyas funciones se parecían a las del Mercurio romano. Este fenómeno es un claro ejemplo de lo que los historiadores llaman interpretatio romana, la práctica romana de interpretar a los dioses extranjeros a través del marco de su propio panteón. Debido a este enfoque interpretativo, muchos dioses celtas aparecen en los textos romanos con nombres romanos, lo que a menudo oculta sus identidades y funciones originales. Tras la conquista romana de la Galia, la vida religiosa comenzó a transformarse. Surgieron formas híbridas de culto, en las que las deidades celtas locales recibieron nombres romanos y fueron integradas en las estructuras religiosas oficiales del Imperio Romano.
Los altares dedicados a estas divinidades mezcladas combinaban frecuentemente símbolos celtas con iconografía romana, reflejando una fusión gradual de tradiciones culturales. En total, los arqueólogos e historiadores han identificado más de 400 nombres de divinidades en la Galia. Muchas de estas deidades parecen haber sido estrictamente locales, adoradas únicamente en regiones o comunidades específicas. En el centro de la vida religiosa celta, sin embargo, se encontraba un grupo único y poderoso: los druidas. Los druidas representaban la élite intelectual y espiritual de la sociedad celta. Según los relatos de Julio César y otros autores clásicos, la formación de un druida podía durar hasta 20 años. Los estudiantes debían memorizar enormes cantidades de conocimiento, incluyendo enseñanzas religiosas, leyes, poesía y conceptos filosóficos. Como este conocimiento se transmitía completamente de forma oral, los druidas desarrollaban una extraordinaria capacidad de memoria y disciplina. Desafortunadamente, no se ha conservado ningún texto escrito por los propios druidas. Como consecuencia, casi todo lo que sabemos sobre ellos proviene de descripciones griegas y romanas, que inevitablemente reflejan las perspectivas y prejuicios de observadores externos. Aún así, es evidente que los druidas poseían un monopolio sobre el conocimiento sagrado e intelectual dentro de la sociedad celta. Actuaban como guardianes de la tradición, preservando la memoria colectiva y la identidad de su pueblo. Junto a los druidas, la cultura celta también dependía de otros importantes custodios de la tradición: los bardos y los fili. Estas figuras eran poetas profesionales, historiadores y narradores, encargados de conservar genealogías, mitos y leyes mediante elaboradas recitaciones orales cuidadosamente memorizadas. Juntos, druidas, bardos y fili formaban la columna vertebral cultural de la civilización celta, asegurando que su conocimiento, sus leyendas y su visión del mundo sobrevivieran incluso en una sociedad que escribía muy poco. En la tradición irlandesa posterior, los fili, poetas altamente formados y guardianes del conocimiento, llegaron gradualmente a ocupar un papel aún más destacado que los propios druidas. Estos sabios dominaban el lenguaje, la memoria y la tradición, y eran responsables de preservar genealogías, relatos heroicos y las leyes que regían la sociedad celta. Los druidas, sin embargo, seguían ejerciendo una enorme influencia. Su autoridad iba mucho más allá de las funciones puramente religiosas. En las comunidades celtas actuaban como jueces, consejeros de los líderes tribales, intérpretes de leyes y costumbres y mediadores en disputas. Cuando surgían conflictos entre tribus, a menudo se recurría a los druidas para negociar y restablecer la paz. En algunos casos, sus palabras podían incluso evitar que estallaran guerras. Su prestigio era tan grande que en ocasiones poseían más influencia que los propios jefes tribales. La autoridad espiritual y intelectual de los druidas les otorgaba una posición poderosa dentro de la sociedad celta, convirtiéndolos en guardianes no solo de la religión, sino también del orden social. Otro tema controvertido, frecuentemente asociado con los druidas, es la cuestión de los sacrificios humanos. Escritores romanos, incluido Julio César, afirmaban que los druidas realizaban rituales en los que se sacrificaban seres humanos. Según estos relatos, se celebraban complejas ceremonias en las que personas eran ofrecidas a los dioses para obtener su favor o evitar desastres. Sin embargo, los historiadores modernos analizan estas afirmaciones con cautela. Muchos investigadores creen que estas descripciones pudieron haber sido exageradas o distorsionadas como parte de la propaganda romana, destinada a presentar a los galos como pueblos bárbaros y salvajes. Al enfatizar la supuesta crueldad de los rituales celtas, los autores romanos podían justificar moralmente la conquista de la Galia y presentar su imperio como una fuerza civilizadora. Algunos descubrimientos arqueológicos se han relacionado con la posible existencia de sacrificios rituales. Por ejemplo, varios cuerpos de pantano, excepcionalmente bien conservados, encontrados en el norte de Europa, como el famoso Hombre de Lindow, descubierto en Inglaterra, muestran señales de muerte violenta y prácticas funerarias inusuales.
Debido a que estos cuerpos fueron colocados en zonas pantanosas en lugar de enterrados en tumbas tradicionales, algunos investigadores han sugerido que podrían representar ofrendas rituales. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo incierta. La verdadera escala y naturaleza de estas prácticas todavía se debate entre los especialistas, y resulta difícil llegar a conclusiones definitivas. Lo que sí está claro es que la imagen de rituales sacrificiales bárbaros se convirtió en un elemento poderoso dentro de la narrativa romana, reforzando el contraste entre la supuesta civilización romana y los pueblos que intentaban conquistar. Más allá de los dioses y los sacerdotes, los héroes ocupaban un lugar muy especial en la mitología celta. Estas figuras heroicas eran consideradas poseedoras de habilidades extraordinarias que las distinguían de los seres humanos comunes. Existían en una posición intermedia entre los mortales y los dioses, no completamente divinos, pero claramente tocados por fuerzas sobrenaturales. Uno de los ejemplos más famosos y casi grotescos de este tipo de héroe es el legendario guerrero irlandés Cuchulainn. Según los mitos, Cuchulainn era hijo del dios Lugh, aunque fue criado como un mortal entre los humanos. Este detalle es fundamental para comprender la naturaleza del héroe celta. Aunque llevaba sangre divina, seguía siendo parte de la sociedad humana y, por lo tanto, compartía la vulnerabilidad y la mortalidad de las personas comunes. En la narrativa celta, el héroe suele existir en la frontera entre el mundo humano y el mundo sobrenatural, encarnando al mismo tiempo el poder divino y el destino humano. Uno de los elementos más impresionantes y casi grotescos de la leyenda de Cuchulainn es su terrible transformación en la batalla, a menudo descrita como una especie de frenesí guerrero sobrenatural. Cuando entraba en el fragor del combate, su cuerpo experimentaba una transformación dramática y aterradora. Los textos antiguos describen cómo uno de sus ojos se hundía profundamente en su cráneo, mientras que el otro sobresalía de su órbita. Sus músculos se retorcían y deformaban, y sus extremidades parecían adoptar formas antinaturales. Sobre su cabeza aparecía una brillante luz heroica o un resplandor ardiente, una radiación sobrenatural que simbolizaba el inmenso poder interior que lo atravesaba durante la batalla. En ese estado, Cuchulainn se volvía casi imparable. Sus enemigos apenas podían enfrentarse a él y era capaz de derrotar a grupos enteros de guerreros él solo. Sin embargo, a pesar de su increíble fuerza y de sus victorias legendarias, la historia de Cuchulainn tiene una dimensión profundamente trágica. Su vida estuvo llena de hazañas heroicas y batallas extraordinarias en las que se enfrentó prácticamente solo a enemigos mucho más numerosos. Pero el destino de los héroes celtas rara vez era pacífico o duradero. Incluso los guerreros más grandes no podían escapar del destino, y el final de la historia de Cuchulainn resultaría tan dramático y doloroso como las legendarias batallas que hicieron inmortal su nombre. En el famoso épico irlandés Táin Bo Cúailnge, conocido en español como El robo del ganado de Cooley, la historia alcanza su clímax en la última batalla del legendario héroe. Para ese momento del relato, el guerrero ya ha combatido innumerables enfrentamientos y ha logrado contener ejércitos enteros casi por sí solo. Durante su confrontación final, Cuchulainn recibe una herida mortal. Sin embargo, incluso frente a la muerte, el héroe se niega a caer ante sus enemigos. Según la leyenda, se ata a una gran piedra para poder permanecer de pie incluso después de morir, enfrentando a sus adversarios como un guerrero hasta el último instante. Atado a la piedra, permanece inmóvil en el campo de batalla, aún pareciendo listo para luchar. Durante mucho tiempo, sus enemigos dudan en acercarse. No pueden estar seguros de si el gran guerrero está realmente muerto o si simplemente está esperando el momento para atacar de nuevo. Su reputación y su presencia imponente son tan poderosas que incluso herido e inmóvil continúa intimidándolos. Solo cuando un cuervo desciende y se posa sobre su hombro, los guerreros comprenden finalmente lo que ha ocurrido. En el simbolismo celta, el cuervo está estrechamente asociado con la diosa de la guerra y el destino, Morrigan.
Su aparición en ese momento funciona como una confirmación final de que el héroe ha caído y que su destino ha sido sellado. Con esta poderosa imagen concluye la historia de Cuchulainn, un guerrero que eligió enfrentar la muerte de pie antes que rendirse ante ella. Si observamos el panorama general, la singularidad de la mitología celta se vuelve especialmente evidente. En muchas tradiciones antiguas, los sistemas mitológicos están organizados en estructuras rígidas, con jerarquías claramente definidas entre los dioses. La mitología celta, sin embargo, es muy diferente. No existe un panteón estrictamente fijado ni universalmente organizado, y la jerarquía de las deidades suele ser flexible. Muchos dioses eran venerados solo en regiones específicas, y su importancia podía variar considerablemente dependiendo de la comunidad local. De hecho, se han identificado más de 400 nombres diferentes de divinidades en inscripciones encontradas en la antigua Galia. Esta extraordinaria diversidad refleja el carácter profundamente regional de las creencias religiosas celtas. Otro rasgo llamativo de la mitología celta es la permeabilidad de las fronteras entre los diferentes mundos. En lugar de existir de forma aislada, los reinos de los humanos, los dioses y los muertos interactúan constantemente entre sí. Lo sobrenatural nunca está completamente distante, más bien existe justo más allá de la percepción ordinaria, capaz de entrar en el mundo humano bajo ciertas condiciones. Esta interacción se vuelve especialmente visible durante festividades importantes, cuando se creía que la frontera entre los mundos se volvía más delgada y los seres sobrenaturales podían moverse libremente hacia el reino de los humanos. Quizás el elemento más distintivo de la visión celta del mundo es su profunda conexión con la naturaleza. En la creencia celta, las fuerzas sagradas no estaban confinadas a templos ni a cielos lejanos. Por el contrario, lo divino se encontraba presente en todo el mundo natural. Se pensaba que dioses, espíritus y héroes legendarios habitaban colinas, bosques, ríos, lagos y montañas. Cada paisaje podía contener un poder oculto. Cada lugar natural podía servir como una puerta hacia otro mundo. La idea final que vale la pena destacar es que la mitología celta presenta un universo definido por transiciones, nieblas y fronteras cambiantes. Es un mundo donde diferentes realidades se superponen, donde lo humano y lo sobrenatural se tocan constantemente, y donde la propia naturaleza está llena de significado sagrado. Esta visión del mundo, misteriosa, fluida y profundamente conectada con la Tierra, sigue siendo uno de los legados más fascinantes de la antigua imaginación celta. Gracias por ver el video. Espero que esta conferencia te haya ayudado a descubrir y apreciar el extraordinario mundo de la mitología y la cultura celta. Hasta nuestro próximo viaje al pasado.